la sorpresa nos dio el ministro de Economía, Luis Caputo, que dijo que ya no hay argumentos macroeconómicos para que haya inflación en Argentina. Además, dijo que los precios no solamente no están subiendo al nivel que venían subiendo, sino que están bajando. A mí me da otra cosa cuando ni cuando llega fin de mes, te digo, cuando llega principio de mes y hay que pagar los gastos fijos, me da otra cosa, pero no sé, como no soy ministro de Economía, prefiero preguntarle a Miguel Ángel Pese, que fue presidente del Banco Central entre el 2019 y el 2023. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Bien, muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, Miguel. ¿Es así como dice el ministro de Economía, que ya no hay argumentos macroeconómicos para que haya inflación en Argentina? No, bueno, yo creo que tuvimos una devaluación muy fuerte al comienzo de este gobierno, 118%. Eso desajusta todos los precios relativos, porque ligados al dólar están los precios de los alimentos, los precios de los combustibles, y hay que ver si ese ajuste terminó de acomodarse y si terminó de darse la segunda ronda, porque cuando al industrial y al comerciante le llegan los aumentos de precio, hay que ver si no los traslada. Claro. Todavía el impacto completo del aumento de tarifas no llegó a los comerciantes y a los productores. Veremos qué pasa en ese sentido, pero yo creo que vamos a tener una situación inflacionaria. Vos pensás que el gobierno está festejando haber alcanzado niveles de inflación similares a los que dejó el gobierno anterior. Claro. Después de 25 y 20% de inflación. Y con mucha menos actividad. No, claro, bueno, esa es la contracara. Es posible que lo que esté diciendo el ministro es que ya hay una recesión tan fuerte que no hay manera de aumentar los precios. Ahora, la contracara de esto es lo que ustedes hablaban recién, y es que no se pueden permitir ajustes salariales ni recomposición del ingreso de los jubilados, porque eso generaría un proceso indexatorio adicional, ¿no? Claro. Entonces, depende de estas dos cuestiones, de si el gobierno está dispuesto a sostener semejante nivel de recesión y si el gobierno reprime los ajustes nominales de salarios y de jubilaciones. Claro. O sea que, en definitiva, que la inflación comience a desacelerarse, más concretamente, depende de el nivel de actividad, digamos, en este marco que ha planteado el gobierno, depende exclusivamente de eso, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, para semejante devaluación que te genera un empuje inflacionario muy fuerte, vos necesitas una recesión mucho más grande para poder contener los precios. Hay que ver si esto se tolera socialmente. Lo que nos muestra la historia económica es que siempre que ha habido estos ajustes fuertes de tipo de cambio, después de un periodo de inflación muy alta como la que hemos tenido en enero y febrero, después la inflación se estabiliza en los niveles que tenía antes de la devaluación. Claro. Lo que pasa es que en esos contextos siempre hubo ajustes nominales que permitieron recomponer los ingresos, como te decía, de jubilados y trabajadores. Sí. Si este gobierno no lo permite, hay que ver cuál es el efecto, pero va a tener una consecuencia social devastadora, ¿no? Claro. Nosotros la semana pasada hablábamos, por ejemplo, con el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, pero hubo también en la semana otras voces de referentes del sector agropecuario, tanto de la Sociedad Rural Argentina como de Coninagro, como de la Federación Agraria, hablando sobre la necesidad de algún incentivo extra para la liquidación de la cosecha, en virtud de que ya hay quienes consideran que el dólar está atrasado, porque en Argentina tenemos esta particularidad que es inflación en dólares, ¿no? ¿Vos crees que el dólar está atrasado? ¿Cuánto tiempo se puede sostener esto de tener una inflación tan alta en dólares? Bueno, allí lo que uno está viendo es que este tipo de cambios, que luego de este proceso inflacionario se está ubicando más o menos en los niveles del tipo de cambio real multilateral, que es una medida que saca el Banco Central para medir el tipo de cambio real de lo que fue la primera devaluación de Macri, que todo el mundo consideró que era un tipo de cambio competitivo.
El problema que tenemos ahora son los ajustes de precios de la energía, que no se habían dado en aquel contexto. Entonces es muy posible que con los nuevos precios que tiene el gasoil y con la aplicación del impuesto del país a la importación de insumos que utiliza el sector agropecuario, hayan tenido una pérdida importante de márgenes. Ahora también ese es un sector que tiene una capacidad política de presión muy fuerte, no tanto con la liquidación de trigo, que creo que se produjo, pero sí con la de aceite, así que ya lo vivimos nosotros en nuestro gobierno, tienen capacidad de aguantar los stocks hasta que se produzcan los ajustes de precios relativos que ellos consideran necesarios. Pues dijiste algo importante. Creo que eso fue lo que dijo Idígoras en tu programa la semana pasada. Claro, estamos charlando con Miguel Ángel Pese, que fue presidente del Banco Central de la República Argentina entre 2019 y 2023. Dijiste algo importante y vamos a apelar a tu experiencia, ¿no? ¿Cómo es esa capacidad de presión que tiene el sector exportador en una situación como esta? ¿Cómo son esas negociaciones? ¿Te vienen, no sé, a vos, al presidente del Banco Central o al ministro de Economía? ¿Qué le dicen? ¿Qué es lo que buscan? No, son todas sutilezas. Lo primero que empezás a registrar es que no hay embarques de aceite o de pellet de soja. Y eso te empieza a impactar en las exportaciones, te empieza a impactar en la balanza cambiaria. Y luego empieza la discusión del reparto de responsabilidades. Los exportadores te dicen que el productor no quiere vender y el productor te dice que el exportador no le paga el precio suficiente. El asunto es que te pueden tener así meses. Claro. Específicamente con la cosecha de soja, ¿no? ¿Y eso qué implica para un ministro de Economía o presidente del Banco Central argentino, siendo que Argentina depende tanto, ¿no?, en su sector externo de ese sector de la economía? Y te pone en una situación de mucha fragilidad hasta que la Argentina no pueda recomponer reservas en un nivel importante, que pueda resistir este tipo de presiones de sectores que tienen semejante poder. Estás en manos de ellos. O sea que lo que estás viendo hoy entrar en un proceso de negociación como se viene haciendo desde el año 2021, ¿no? Claro, lo que estás viendo hoy es algo que a ustedes ya les pasó, ¿no? Sí, bueno, ha sido público, ¿no? Claro. Con respecto... y empieza a pasar ahora. Lo que vos escuchaste de Idígoras la semana pasada va en ese sentido. Y es esta discusión. Te dicen que los márgenes son bajos porque han aumentado los precios de los insumos, porque ha aumentado el precio del gasoil y te buscan otro tipo de comparaciones para reclamar un ajuste del tipo de cambio que sea específico para el sector o que sea general, ¿no? ¿Y vos creés que el gobierno, porque el gobierno dice, nosotros no vamos a devaluar, vamos a seguir con este ajuste del tipo de cambio del 2% mensual en el tipo de cambio oficial, y la verdad es que, mientras tanto, también los dólares paralelos por ahora vienen bajando? ¿Vos creés que aguantan sin devaluar? Mirá, puede haber algún ajuste de tipo de cambio específico para el sector, como ya ha ocurrido en otros momentos, ¿no? Que no te afecta. En la soja tiene muy bajo impacto en la canasta de consumo interno, porque no se consume aceite de soja internamente, es marginal con respecto a los pellets, que sí se utiliza para alimentación de pollos y de cerdos, ¿no? Pero esto también te pone en cuestión el discurso general del mercado, porque en la Argentina, en todos los sectores, tenés 4 actores determinantes: 4 exportadores de grano, 4 productores de petróleo, 3 destiladores de petróleo. Uno solo de repelentes. No, eso es, y ahí empieza a funcionar la política, porque en mercados oligopólicos la política tiene sentido. No es que hay 100 exportadores de soja en la Argentina o 1000 exportadores de soja en la Argentina. Claro. Uno, cuando mira un poco el marco general de la política económica que está aplicando el gobierno,
encuentra señales en uno y en otro sentido. ¿Vos creés que el plan está armado para ir hacia una dolarización / competencia de moneda o neoconvertibilidad, como lo llaman, o que el gobierno va a seguir por el rumbo de, con el superávit fiscal como ancla, avanzar hacia un programa de estabilización con el peso como moneda? Mira, yo creo que la dolarización es muy difícil que la puedan llevar adelante por problemas institucionales. Hay jueces de la Corte que han opinado que sería inconstitucional una dolarización. Tiene sentido cuando uno lee en detalle la letra de la Constitución. Necesitarían una ley. Ya el presidente dijo que no dolarizó al comienzo de su gobierno porque temía un juicio político. Yo creo que institucionalmente es muy difícil que se pueda implementar un proceso de dolarización. Y la otra cuestión, que para dolarizar necesitas 24.000 millones de dólares líquidos, porque claro, no tenés que atender solo la base monetaria. Vos a partir de que dolarizas, la exigencia de encaje técnicos de los depósitos que tienen los bancos tiene que hacerse en dólares, y claro, esa plata tiene que estar líquida. Claro. Y no existe semejante nivel de liquidez ahora. Necesitas, como te digo, para dolarizar el dinero que está en la calle y para garantizar los depósitos que están en los bancos, 24.000 millones de dólares. Garantizar en el sentido de que si alguien reclama liquidez, va a poder retirar los dólares de los bancos. Y esa es una medida conservadora. Vos imaginate cuando los argentinos de la noche a la mañana le digan, bueno, en vez de pesos tenés dólares. Hay que ver cuál es la redacción. Claro. Si la redacción es de retirar esos dólares, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, la demanda de liquidez en dólares todavía va a ser mayor, pero una estimación conservadora da alrededor de 24.000 millones de dólares. Claro. Que obviamente no los tiene, porque no es que vos necesitas tocar ese valor, vos necesitas sostener permanentemente ese valor. Así claro, que no es solo un problema estático y de stock, sino un problema de flujo. Vos vas a claro, tener que garantizar hacia futuro que sostener semejante stock de dólares en manos de los bancos. Claro. Hace algunas semanas charlamos acá con Jorge Carrera, quien fuera vicepresidente del Banco Central también durante su gestión, que para mí es siempre interesante charlar con él, porque además de ser un muy gran economista, es muy honesto intelectualmente y me parecía interesante una reflexión de él que dio a entender que alguna posibilidad de éxito el programa económico del gobierno tiene, siempre entendiendo que esa posibilidad de éxito es bajar la inflación, estabilizando la economía en un piso muy bajo, ¿no?, de actividad. ¿Vos coincidís? Si la única medida que tomás para el éxito es la baja de la inflación, vos, si tenés capacidad política para sostener un proceso recesivo muy fuerte, puede funcionar. Vos pensás que la convertibilidad funcionó con 15% de desocupación, 18% de desocupación, y al final del segundo mandato de Menem, de más del 20% de desocupación. Claro. Ahora, ¿la sociedad argentina puede soportar esos niveles de desocupación? ¿Podemos soportar estos niveles de recesión y de caída del producto? Yo creo que no. Y el crecimiento va a ser tardío porque a partir del gobierno de Macri tenemos dos actores que están disputando el ingreso en la Argentina, que son los tenedores de títulos del exterior o bajo ley extranjera y el Fondo Monetario Internacional. Esos dos lo que quieren es que vos tengas un fuerte superávit exterior para poder cobrar lo que te prestaron. Claro. Entonces ahí hay un conflicto muy fuerte y hay una negociación que hay que tener con estos dos actores nuevos, si nos van a dejar crecer o no nos van a dejar crecer. Yo creo que ese debate no está dado hoy por el gobierno. Yo creo que este aumento de las acciones argentinas en el exterior, de los bonos y demás, es porque están viendo que hay un gobierno que puede aplicar un plan de ajuste muy severo. Claro. Ahora, hay que ver si lo pueden sostener en el tiempo. Me parece que puede tener éxito, como te digo, por ahí, bajando los niveles de inflación. Yo creo que va a haber un problema de inflación inercial que es muy difícil que puedan bajar, pero ¿y todo el resto?
Claro. ¿Qué vas a someter a la Argentina a una caída del producto de 3-4% este año? Sería muy fuerte, ¿no? Claro. Miguel, la última. ¿Qué pensás que falló o cómo fue la secuencia de complicaciones durante el gobierno de Alberto Fernández? ¿La política complicó a la economía o la economía complicó a la política y ninguna de las dos cosas en definitiva terminaron funcionando? No, mirá, el gobierno de Alberto Fernández heredó un problema estructural que se planteó desde el año 2011, que era la caída de las exportaciones de 83.000 a 60.000 millones. La Argentina siempre creció cuando crecieron sus exportaciones. Y en vez de tener crecimiento teníamos caída. Al inicio del gobierno había todo un plan de aumento de exportaciones y demás, y lo que terminó ocurriendo fue la pandemia. En el año 21 se logran recuperar las exportaciones, casi llegan a los 90.000 millones de dólares y nos cayó la sequía. Si nosotros hubiéramos mantenido en el año 2023 exportaciones en el orden de los 90.000 millones de dólares, hubiéramos podido crecer, hubiéramos tenido menos inflación y eso hubiera dado un resultado al fin del gobierno muchísimo mejor del que tuvimos. Pero ¿no crees que la falta contexto, de síntesis política también complicó a la economía? ¿Complicó la forma de administrar la economía? Y vos cuando... Sí, la política y los políticos tiene una referencia en la búsqueda y el ejercicio del poder. Cuando vos tenés una pérdida de 20.000 o 25.000 millones de exportaciones y no podés crecer, se producen estas tensiones que uno pudo ver en su momento, ¿no? Si no hubiera ocurrido eso, yo creo que se hubiera dado el comienzo de esa negociación. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo discutimos con el fondo? ¿Cómo discutimos con los acreedores externos para permitir que ese crecimiento de las exportaciones se conviertan en crecimiento económico y no exclusivamente en el pago de deuda a los acreedores? Claro. Miguel, te agradecemos muchísimo por este contacto, No, al contrario, un gusto oírlo. Que tengas un buen domingo. Charlábamos con Miguel Ángel Pese contando desde adentro cómo es negociar con los exportadores, algo que le está pasando ahora a este gobierno, que por ahora todos están mirando para el costado, pero en 15 días cuando no se hable de otra cosa, recuerden que acá te lo venimos anticipando, como venimos haciendo con los informes, que primero hablamos del tema universidades y después no se habló de otra cosa que de las universidades, después hablamos del tema despidos también, y después no se habló de otra cosa que del tema despidos, así que por eso siempre pará la oreja, que lo que tratamos de hacer acá es un poco anticipar lo que se va a venir en términos informativos, y ahí hay una puja muy fuerte entre el sector exportador, que es clave para